Bueno, retomando un poquito con lo que estábamos viendo y lo que dejamos en la actividad anterior, vamos a charlar, vamos a hablar, vamos a iniciar con una frase que yo les había puesto el otro día, que dice que Colón desconoce pues la diversidad de las lenguas, lo cual, frente a una lengua extranjera, solo le deja dos posibilidades de comportamiento complementarias: reconocer que es una lengua, pero negarse a reconocer que es diferente, o reconocer su diferencia, pero negarse a admitir que es otra lengua. Esta última acción es la que provocan los indios, a quienes les promete llevarse a Europa para que aprendan a hablar. Lo que está diciendo Todorov acá es en realidad algo que generó bastante confusión a la hora del análisis. No se trata de que Colón se lleva a personas para que aprendan culturalmente a hablar, o que aprendan un nuevo idioma. Vengan, queridos indios, acérquense que nos vamos a ir a aprender una nueva lección. Los alecciona imponiéndoles el sometimiento. Se los lleva de esclavos, no se los lleva a aprender nada, ¿sí? Se los lleva de experimentación, teniendo en cuenta que muchos además mueren en el viaje, ¿no? Una cuestión que estaba bastante oculta. Ya de movida, decir indios a los nativos era la desconsideración de Colón de no entender en dónde estaba parado y de que lo que se había encontrado en el camino era algo que ellos en Europa habían perdido de vista y que se trataba para ellos de un nuevo mundo desconocido, distinto de lo que había dicho la Iglesia en sus encíclicas, distinto de lo que habían dicho los gobernantes, distinto de lo que habían dicho las leyendas, que en el mar había monstruos marinos que te comían, distinto de todo lo conocido hasta ese momento por ellos. Se encuentran con este nuevo tipo de lenguaje y con este nuevo tipo de sociedad, que estaban desnudos, como relataban en los diarios de viaje, y que eran muchísimo más arcaicos y rudimentarios que allá, pero que igual acá tenían civilizaciones formadas. Es decir, acá había una cultura, acá había una lengua, acá había una forma de educar, acá habían gobernantes, acá habían imperios. Todo eso es lo que los españoles, con sus viajes y posteriormente todo las demás potencias como Portugal, vinieron a destruir y a usufructuar sin permiso de nadie. A veces en un intento de alianzas que terminaban en traición, como lo que le va a pasar a Moctezuma. Más allá de todo, ¿sí? Entender esta frase es entender la imposición de una cultura sobre otra. Es decir, toda esa sociedad que nosotros estuvimos construyendo allá, en Europa, en las clases anteriores, por eso inicié por aquel lado, ahora la vienen a imponer a estas tierras. Es decir, cortan, como si estuvieran en un Word, dije alguna vez, cortan contenido y lo pegan en otra página de Word. Eso intentaron hacer, trasladar la sociedad de allá para acá. Después vamos a ver cómo, de alguna manera, empiezan a formular el poder para poder explotar América, ¿no? Pero más allá, vamos al rango general de cómo se fue vitalizando esa forma de dominación. Y ahí tenemos que hablar entonces del sometimiento de las personas, del sometimiento de los recursos naturales, porque acá venían a llevarse cosas, ¿no? Y tenía consideración algo para iniciar. Gaboto zarpó en 1526 dispuesto a cruzar el estrecho de Magallanes, pero primero pasó por las Canarias y, lejos de los controles reales, embarcó unas cuantas mujeres enamoradas, como se llamaba en aquel entonces a las prostitutas. Cuando llegó a Santa Catalina, cerca de la actual Florianópolis, escuchó por primera vez la leyenda que cambiaría su vida. Hablaba de un rey blanco que habitaba en un palacio con paredes de plata y cargado de tesoros. La obediencia debida no era un valor apreciado por aquellos tiempos y Gaboto trocó las Molucas por la aventura del Río de la Plata. Bajando por el Atlántico lo sorprendió ver
a un hombre con ropas europeas. Era Francisco del Puerto, el único sobreviviente de los de Solís. Del Puerto había convivido con charrúas y guaraníes que habían logrado que la leyenda se transformara en su cabeza en una realidad cercana. Gaboto lo incorporó a sus huestes y juntos surcaron el río que los indios llamaban Paraná y que los europeos, a falta de un mejor nombre, decidieron aprender a nombrar. En la confluencia con el Carcarañá fundaron la fuerte Sancti Spiritu, la primera población española en tierras argentinas. Pero Gaboto tenía la idea fija y no tenía tiempo para andar poniendo placas recordatorias. Dejó en el fuerte a 30 hombres fuertemente armados, poniendo en práctica la lección aprendida desde Solís, y partió en busca del Rey Blanco. Esto significa que Solís, en su intento de socavar a una población, se encuentra con la resistencia. Y esa resistencia termina socavando las fuerzas de Solís, ¿sí? Entonces Gaboto, aprendiendo de esa lección, deja una legión armada por si acaso a estos se les ocurre volver a resistir y volver a imponer su fuerza. Entonces Gaboto parte en busca del Rey Blanco. Carlos V seguía esperando algunas noticias de las Molucas, ¿sí? Porque estaban todos, Carlos V, rey de España, esperando que hayan novedades sobre esos recursos que le iban a inyectar económicamente hablando una ganancia mayor. De manera que se impacientó y mandó a averiguar qué le había pasado a Gaboto. La expedición de rescate estaba al mando de Diego García, antiguo compañero de Solís, y llegó a estas playas en noviembre de 1527, porque el mundo era chico entonces se encuentra con Gaboto. Se pelean entre ellos porque García comprueba que Gaboto estaba recolectando riquezas para sí mismo, hasta que se da cuenta que es mejor tener de amigo a Gaboto, porque total Carlos V está en España y no se va a enterar de nada, y si estos hacen una alianza, se van a navegar juntos, y todo lo que puedan someter de eso, van a extraer ganancias. Entonces se van a buscar las Molucas juntos, en una alianza, que deja por fuera a Carlos V. Y a España, por supuesto, ¿no? Que estaba esperando de esas ganancias de las Molucas. Bueno, acá habla de lo que yo estaba diciendo recién. Rápidamente, las Molucas quedaron para después, para otro día. Y las dos expediciones unificadas, la que venía a buscar a Gaboto para ver qué había pasado, y la de Gaboto, que estaba buscando otra cosa, comenzaron a navegar el río Paraguay hacia el norte. Es decir, se empezaron a adentrar en la exploración para obtener mayores beneficios. La de Sancti Spiritu se comportaban como era de esperar, ¿sí? Por las dudas comenzaron a maltratar y a esclavizar a los indios y estos, al mando de los caciques Siripo y Marangoré, respondieron como corresponde a quien defiende lo suyo, atacando el fuerte el 2 de septiembre de 1529 hasta no dejar más que ruinas, ¿sí? Es un poco también el entrevero que se da, ¿sí? de estas relaciones en donde los europeos, ¿sí? vinieron de alguna manera se encontraron de alguna manera con este nuevo mundo, ¿sí? y que intentaron justificar de esa forma su preponderancia de dominación sobre el resto. Y acá yo tenía un cuadro, ¿sí? que habla de la conflictividad social, la importación de personas por naturaleza desmedida, ¿sí? la necesidad de la evangelización, es decir, traer a estas tierras el evangelio, porque España, como habíamos visto, con la Inquisición, se había transformado como en el eje del catolicismo, ¿sí? un catolicismo impuesto por la Inquisición, cosa de la que después el mismo Bartolomé de las Casas en América va a denunciar. Es otra mirada de la Iglesia, porque no toda la Iglesia era inquisidora, ni toda la Iglesia era mala como se ha representado en los libros de historia durante muchísimo tiempo, ¿no? Desde miradas bastante sesgadas, ¿no? Hay otra mirada de la Iglesia. Bueno, ¿cuál es esa otra mirada? Entonces ahí entra a jugar Bartolomé de las Casas, que fue bastante interesante en su pensamiento y adelantado, ¿no?
nuevos documentos con características de sumisión, son los requerimientos de ese momento. Entonces, ¿cómo pensar una tierra incógnita? Pareciera ser entonces que una nueva mirada es sobre la madre patria. Y durante mucho tiempo, la Argentina misma y los países de América mismo festejaban el Día de la Raza, el 12 de octubre, que hoy es el Día de la Diversidad Cultural. Entonces hablaban de ese Día de la Raza en visión de festejo, ¿sí? Del descubrimiento de América. Estaban mal todos los conceptos. Ni se descubrió algo que ya existía, porque ya había gente, porque ya había cultura, civilización, educación, todo. Habían reyes, habían gobernantes. Ni se prestó esto, ¿sí?, al intercambio de sabidurías, porque en realidad hubo una dominación que se venía desde el otro lado a imponer algo para lo que no todos y todas en estas tierras estaban de acuerdo. Y se hace una desconsideración entonces de la persona. Y se somete a racismo también, ¿no? Y ahí es donde aparece esa otra mirada de la Iglesia que yo decía recién. Uno de los grandes denunciantes de todo esto que está pasando en América es Bartolomé de las Casas, ¿sí? Y que vamos a retomar en su pensamiento en la próxima charla. Mientras que aún hoy algunos textos nos siguen presentando argumentos muy curiosos para justificar la conquista de América. Hablan de la necesidad de expansión de las potencias europeas, de la búsqueda de nuevas tierras, de la voluntad de expandir su fe. ¿Estas necesidades justifican acaso el genocidio y la imposición de diferentes modos de producción y diferente cultura? Como venimos diciendo, es una notable curiosidad que civilizaciones que han basado su poder y riqueza en la imposición de la propiedad privada no las respetaran cuando se encontraron con los supuestos salvajes. ¿Sí? El mundo se estaba repensando en cuanto a lo que era la propiedad privada, como veníamos hablando en las clases que tuvimos la chance de explicar Europa. Y ahora, ese respeto por la propiedad privada no existe. Se viene a imponer, se viene a esclavizar, se viene a dominar. Europa necesitaba de la economía americana. América le aporta a Europa una nueva manera de ver la ciencia incluso. ¿Qué pasó? ¿Apareció un nuevo mundo? Y esto empiezan a mirar las estrellas de otra manera los astrónomos. América es un cambio radical para el mundo y lo sigue siendo hoy. Por eso está el interés en lo americano. Por eso es la búsqueda constante de ver qué modo comercial puede liberar de alguna manera los mercados entre uno y otro. Para intentar de esa manera sostener economías que en ciertos momentos de la historia se vienen a pique, como ya ha pasado con la Gran Depresión, etcétera, que ustedes verán más adelante. Y ahí es donde aparecen estas colonias, ¿sí?, para sostener. El propio Ginés de Sepúlveda, gran teórico de la conquista, lo admite en un diálogo de su Demócrates Alter. Si un príncipe, no por avaricia ni por sed de imperio, sino por la estrechez de los límites de sus estados o por la pobreza de ellos, mueve la guerra a sus vecinos para apoderarse de sus campos, como de una presa casi necesaria, ¿sería guerra justa? Se responde a sí mismo, no, eso no sería guerra justa, sino latrocinio. Lo dice un teórico de la conquista. Nos vemos la próxima.